conformado por 21 integrantes, 3 de cada partido político, que tienen representación en la Cámara de Diputados. Quedamos que en 24 horas se integra el grupo de trabajo y con base en eso abrimos también por acuerdo de la Junta la posibilidad de que se presenten otras iniciativas en esta semana, y el día martes habría el cierre de iniciativas para que el grupo de trabajo tenga todos los elementos y empezar a construir un dictamen de consenso. Tiene que ser antes de que termine el mes de noviembre. Durante la reunión de las Comisiones Unidas, Movimiento Ciudadano anunció que no participará en la discusión respecto de la reforma político-electoral porque considera este debate como una farsa, mientras que el PAN aseguró estar abierto a plantear modificaciones como la segunda vuelta electoral, elecciones primarias y también desaparecer la sobrerepresentación legislativa. Tanto el PAN, el PRD y el PRI advirtieron que no permitirán que esta reforma político-electoral atente contra la autonomía del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la voz del diputado del PRI, Alejandro Moreno, dirigente nacional priista. Está claro que nosotros jamás, siempre vamos a fortalecer el sistema democrático y jamás votaríamos una reforma que atente contra el INE y contra el Tribunal Federal Electoral. Está claro, apoyo total al INE y al Tribunal. La elección de los consejeros, que había una propuesta ahí que se hiciera por voto, pues eso que jamás se transitaría con ese tema. Y obviamente lo que nosotros queremos construir es una propuesta sólida, escuchar qué traen, el PRI no trae prisa, pero es importante escuchar los discursos que está ahí, palabras como señaló incluso el propio Acción Nacional, que se congratulaba con una propuesta de reforma electoral. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas. Y descarta el presidente Andrés Manuel López Obrador que un militar pueda ser candidato presidencial. Con esta declaración del mandatario federal queda desestimado el planteamiento del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien sugirió la posibilidad de que pueda surgir un candidato a la presidencia desde el ejército. A pregunta expresa, López Obrador respondió que los militares están dedicados a sus tareas, a sus misiones. Nosotros tenemos un ejército muy leal a las instituciones y un ejército obediente a los gobiernos legítimamente constituidos, no uno golpista. Pero ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada, quien nos va a dar más detalles de lo que dijo el presidente en la mañana. Te escuchamos y te vemos, Carlos. ¿Qué tal, Lénica? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Radio Educación. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el ejército pretenda hacerse del poder en nuestro país, como han advertido algunos opositores. El mandatario dijo que ningún integrante de las Fuerzas Armadas se lanzará como candidato presidencial, ya que estas instituciones están enfocadas totalmente a sus tareas. Vamos a escucharlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el ejército pretenda hacerse del poder en nuestro país, como han advertido algunos opositores. El mandatario dijo que ningún integrante de las Fuerzas Armadas... Este es un ejército, además, surgido del pueblo. Por eso hablo de que es pueblo uniformado. Entonces, nuestros adversarios alucinan. Quisieran que el ejército dejara de ser leal a las instituciones, leal a la patria, leal al pueblo, pues no lo van a lograr. Porque además, en esta nueva etapa, el ejército y las Fuerzas Armadas se están consolidando, pero no por el autoritarismo. Y bueno, el presidente López Obrador negó que México viva un proceso de militarización, como han manifestado partidos de oposición, así como organizaciones de la sociedad civil y promotoras de los derechos humanos. En pocas palabras, dijo el presidente, están alucinando aquellos que ven a un candidato presidencial surgido del ejército. Lénica, el reporte. Te lo agradecemos muchísimo, Carlos Calzada. Muy buenas tardes. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López.
Y mientras el presidente niega que del ejército salga un candidato presidencial, en el PRI brotan como hongos las y los suspirantes a la candidatura presidencial. Acerca de los destapados revividos del revolucionario institucional y la lista de los priistas que quieren la candidatura presidencial, nos comenta este día Felipe León, a quien saludamos. Felipe, te escuchamos y te vemos. Gracias, muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos de Radio Educación? Muy buenas tardes. Pues sí, cuando creíamos que después de los alitazos, del peor desempeño de sus candidatos en las últimas elecciones federales, estatales y municipales, desde el desprestigio acumulado por sus 80 años de ejercicio de poder y de las duras cuentas por pagar por crímenes, saqueos, desplantes de abuso de poder, situación que los colocó en la línea de un partido más de la chiquillada, el PRI, el otrora poderoso, omnipresente revolucionario institucional, saca aire de lo más profundo de su pecho y lanza a la palestra un ramillete de precandidatos presidenciales. Claudia Ruiz Massieu Salinas, Beatriz Paredes Rangel, Ildefonso Guajardo Villarreal, Enrique de la Madrid Cordero, Alejandro Murat Hinojosa se promueven para competir en 2024 contra Morena por la presidencia de la República. ¿Alguna cara nueva? Ninguna. Son políticos revividos, es decir, hijos o parientes de políticos pasados de vivos, quienes vuelven a las andadas, pero no en busca de ganar la presidencia de la República, sino para medir qué tanto los mexicanos los guardamos en la memoria, en el corazoncito, en el agradecimiento y en la posibilidad de que estos rostros rescaten a su partido de la desaparición total. Es claro que solo un milagro haría que el PRI regresara a tener el control de la silla del águila y estos personajes quieran convertirse en los apóstoles de la salvación del otrora partidazo de la revolución. Sin embargo, lejos de mostrar una cara nueva, es inevitable que cada uno de los nombres del PRI venga acompañado de historias añejas detrás. Claudia Ruiz Massieu Salinas está ligada a los nombres de peso. El de su padre, José Francisco, quizá el último ideólogo del partido, quien fuera asesinado en el cierre del sexenio de su tío, Carlos Salinas de Gortari. Aunque fue funcionario federal y dice tener una trayectoria propia, es inevitable que los Ruiz Massieu y los Salinas de Gortari están en la recordación de su postulación. Enrique de la Madrid Cordero, pegado al nombre de su padre, Miguel de la Madrid, a quien la 4T ubica como el iniciador del periodo neoliberal y quien promete retomar el rumbo iniciado por su progenitor y de la mano de la poco presentable senadora azteca, Lili Telles. Alejandro Murat Hinojosa nunca se podrá quitar el peso de su papá, José Nelson Murat Casap, el gobernador de Oaxaca y experimentado operador político que ha sabido colocarse en la línea de amistad con el presidente López Obrador, pero también es recordado sobre todo por aquellos llamados escandalosos autoatentados. Y Ildefonso Guajardo, ex negociador del Tratado de Libre Comercio, amigo del poderoso Grupo Monterrey, a quien atribuyen muchas virtudes y cualidades, pero menos una, la osadía para aceptar retos de esta naturaleza, como tampoco las tuvo cuando buscó la candidatura para gobernador de Nuevo León, a la que no quiso entrarle porque sabía que iba a perder. Beatriz Paredes Rangel, la compañera socióloga y exgobernadora de Tlaxcala, quien aparece en el libro de Rosalvina Garavito como una gobernadora amiga de las primeras movilizaciones de Andrés Manuel, es la única carta de la izquierda priista, pero con el peso atrás de la sombra del echeverrismo y el López-portillismo que le impulsaron en su carrera. Amigos de Radio Educación, la resurrección de estos personajes, hartos conocidos, tienen el único fin de reivindicar sus nombres y de sus padres en la etapa final del PRI. Son políticos revividos que no piensan en su partido ni en la militancia, sino en jalar agua para su proyecto personal, en limpiar el apellido de familiar y en llenar el vacío de liderazgos y el relevo generacional que los priistas de base esperaban. En síntesis, los destapados del PRI siguen oliendo a viejo y no se han dado cuenta que el país ya cambió. Muchísimas gracias, Felipe León. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Otro de vuelta, gracias. Y en otro tema también de carácter electoral, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tuvo absolutamente nada que ver en la decisión de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la FEDE, que concluyó que Pío López Obrador, su hermano, no cometió delitos electorales y al mismo tiempo afirmó que si se hizo un escándalo con este caso es solo porque se trata de ir en su contra. Ayer la FEDE resolvió archivar y no ejercer ninguna acción penal en contra de Pío López Obrador y David León, al determinar que no incurrieron en ningún delito electoral por el caso de los videos grabados en el año 2015, en los que los dos aparecen entregando y recibiendo una bolsa y sobre con supuesto dinero en efectivo.
Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que defina la transferencia de la Guardia Nacional. Así se prevé luego de que admitió a trámite un recurso de senadores de oposición contra el mismo ordenamiento. La decisión de la Suprema Corte también se da luego de que un juzgado de distrito concedió la suspensión definitiva en un juicio de amparo contra el decreto que otorga el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para que siga a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En el caso del juicio de amparo, el gobierno federal puede impugnar el fallo de primera instancia a través de un recurso de revisión para que un tribunal colegiado determine si confirma, modifica o revoca la resolución, tras lo cual aún queda la instancia final en la Suprema Corte. El efecto del recurso que concedió la jueza implica que suspendan de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales a que se refiere el artículo 6º transitorio, fracción segunda, del decreto que permite esa transferencia. Si ese traspaso ya inició, deberán restituirse todos los recursos de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad en los términos previstos en el presupuesto de egresos 2022. Con relación a la acción de inconstitucionalidad, el ministro González advirtió que algunos de los 49 senadores que interpusieron la demanda no presentaron los documentos que acrediten su personalidad legal, por lo que los emplazó para que lo hagan a la brevedad. También dio un plazo de 15 días contados desde la notificación para que los poderes ejecutivo y legislativo envíen sus respectivos informes y copias certificadas de los antecedentes legislativos y del Diario Oficial de la Federación en el que se publicó el decreto impugnado. Los legisladores promoventes de esta acción de inconstitucionalidad afirman que la fusión de la Guardia Nacional con la Sedena viola el artículo 21 de la Constitución mexicana, en la que se definió a la nueva corporación como civil. Y en otra información, un juez decide autorizar la ley de extinción de dominio a 5 inmuebles del narcotraficante Rafael Caro Quintero por adquirirlos con dinero proveniente de actividades ilícitas. Los inmuebles se encuentran en Zapopan, Jalisco, y el monto de ellos es demandado por el gobierno de Estados Unidos, que insiste en la extradición del capo. Por haber adquirido 5 inmuebles con recursos provenientes del narcotráfico, una jueza de distrito autorizó se aplique la ley de extinción de dominio a las propiedades pertenecientes al fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. A petición del Ministerio Público Federal, la jueza sexto de distrito en materia de extinción de dominio especializado en juicios orales mercantiles, con sede en la capital del país, resolvió que los inmuebles pasen a manos del gobierno federal, afectando así las finanzas de la delincuencia organizada. La sentencia establece que los bienes decomisados en Zapopan, Jalisco, se realizaron a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, debido a que fueron comprados por Caro Quintero con recursos del tráfico de drogas. En julio pasado fue detenido el capo y desde el 25 de octubre de 2019 se presentó la solicitud para incautar las propiedades, luego que se realizó la petición ante la Dirección General de Procedimientos Internacionales por parte del director de División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que brindó asesoría legal. Cabe recordar, el gobierno norteamericano solicita extraditar a Caro Quintero por delitos contra la salud y el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, ocurrido en la ciudad de Guadalajara en febrero de 1985. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Telles. Y tal y como le anunciamos ayer, diversos sindicatos de instituciones de educación media superior realizan un mitin frente a la Cámara de Diputados para exigir mayores recursos y su basificación. Los maestros bloquearon la avenida Eduardo Molina para exigir que una comisión de legisladores los reciba y atienda su exigencia de aumentar el presupuesto del sector, así como respetar los derechos laborales básicos de los trabajadores. En la movilización participan empleados y docentes de instituciones como el CONALEP, los colegios de estudios científicos y tecnológicos CECITE y telebachillerato y preparatorias populares de diversas entidades.
Académicos de 4 subsistemas de educación media superior se manifestaron en la Ciudad de México al demandar un presupuesto de 4,000 millones de pesos para mejorar las percepciones salariales de los profesores. Muy de mañana acudieron a las inmediaciones de Palacio Nacional, donde demandaron al presidente López Obrador mejorar los recursos para los subsistemas del CONALEP, Colegio de Bachilleres, Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados y telebachilleratos comunitarios. El dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos Académicos de CONALEP, Blas Escobedo, indicó que el presupuesto debe elevarse a 4,000 millones y servirá para la basificación, homologación salarial, reconocimiento de antigüedad, promoción docente y recategorización administrativa. Recordó que en el caso del CONALEP son cientos los maestros que no tienen base y por tanto se encuentran en la inestabilidad y precariedad laboral. El gobierno federal de hoy, de la 4T y los otros gobiernos prianistas que duraron más de 30 años, no hicieron nada y este gobierno tampoco ha hecho nada. Esperemos que cambie su política educativa hacia esos organismos centralizados, ya que somos alrededor de más de 100,000 trabajadores que estamos viviendo. Ahora sí que en la austeridad franciscana, como dijo el presidente, pero nosotros sí en la práctica. Tras manifestarse afuera de Palacio Nacional, los profesores de los 4 subsistemas de educación media superior caminaron a la Cámara de Diputados, donde realizaron un mitin informativo. Se recalcó que entre las 4 instituciones educativas se atiende alrededor de 1,800,000 estudiantes de este nivel educativo en las 32 entidades del país. Para Pulso de Radio Educación, Marcos Velasco. Y precisamente nos vamos hasta la Cámara de Diputados, donde en estos momentos ya se discute el presupuesto para el 2023 y está en la plataforma digital nuestro compañero Víctor Bárcenas. Te escuchamos y te vemos, Víctor, adelante. Lenin Cávila, buenas tardes a ti y a la audiencia de Radio Educación. Así es, en el marco de las discusiones de Parlamento Abierto sobre el diseño del presupuesto de egresos de la Federación 2023, es decir, la forma en que serán distribuidas las partidas presupuestales, hoy tocó analizar el tema del gasto federalizado. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González Robledo, especificó que este rubro representa el 30% del total del gasto del presupuesto de egresos de la Federación 2023 y rondará con una inversión de 2.4 billones de pesos, que en términos nominales significa un aumento de 9.9% más a lo ejercido durante este 2022. Aquí vamos a escucharlo. Precisamente el pacto fiscal tiene la intención de no descuidar a los gobiernos locales, sino por el contrario, distribuir competencias para fortalecer al Estado mexicano en su conjunto. Por ello, es que en el presupuesto, en el proyecto que fue enviado por el Ejecutivo Federal de egresos para el próximo año, se propone un presupuesto, bien lo decía el diputado Héctor Saúl Telles, de 2.4 billones de pesos por concepto de gasto federalizado. Este es un presupuesto histórico para los gobiernos locales, pues representa un incremento en términos reales del 9.9% respecto al presupuesto aprobado para este ejercicio 2022. Quiero destacar que en la construcción precisamente de este presupuesto, todos sabemos que las participaciones y las aportaciones son las principales fuentes de ingreso para los estados y los municipios, y por ello siempre se resalta que en el presupuesto destinado a gasto federalizado se muestren uno de los mayores incrementos que contiene este PEF 2023. Y decir que durante su participación en esta discusión, Emilio Barriga, auditor especial de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, precisó que los gobiernos estatales y municipales utilizarán el 30% del total de los recursos del próximo año, casi la mitad, el 50.2%, son participaciones federales establecidas en el ramo 28 y el 49.8% corresponden a gastos programables o etiquetados para fines específicos en materia de infraestructura o programas de salud o educación, entre otros, y especificó que son 70 fondos y programas a nivel nacional, y es evidente la elevada dependencia de los recursos federales, tanto de las 32 entidades federativas, los ejecutivos estatales, además de los gastos que ejercen autoridades municipales, de los 2.500 municipios, y quienes también gastan todo este presupuesto son los poderes judiciales y legislativos locales. Detalló también que lo recaudado por impuestos por parte de las entidades federativas
es insuficiente para financiar el gasto destinado a sueldos y salarios de los funcionarios locales, y solamente 3 entidades federativas, Quintana Roo, Ciudad de México y Querétaro, son suficientes para que con lo que recaudan puedan pagar estos altos salarios y sueldos de los funcionarios locales. El reporte que tenemos esta tarde. Víctor, ¿y cuánto tiempo se van a tardar en analizar el presupuesto en el marco de este Parlamento abierto? Son 2 semanas más porque tienen hasta fecha límite al 15 de noviembre. De hecho, pues vienen aquí a la Cámara de Diputados representantes de diferentes sectores. Hoy presentaron sus propuestas de modificaciones al presupuesto por parte de integrantes del CONACYT, los dirigentes de los trabajadores en esta dependencia educativa, y seguramente vendrán otro tipo de demandantes de los recursos para el próximo año, como cada año aquí en la Cámara de Diputados. Gracias, Víctor Bárcenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y por otra parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aseguró que el incremento de los salarios mínimos no ha reportado un impacto directo a la inflación y que, por el contrario, ha permitido reducir 13% la pobreza en México y en 2022 benefició a 5.8 millones de trabajadores. No obstante, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios pide que el próximo aumento salarial sea de al menos 35% para que se recupere el poder adquisitivo en México. La Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura se pronunció por un aumento a los salarios mínimos no menor a 35% para el próximo año, para tener así una verdadera recuperación salarial. Mediante un comunicado, la representación de la Censoesic ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos planteó la necesidad de eliminar en definitiva la política de topes salariales. Expuso que a pesar de haberse registrado una mejora del 96% en los últimos 6 años, la pérdida del poder adquisitivo es de tal magnitud que el salario mínimo en la actualidad apenas cubre la línea de bienestar de un solo integrante de una familia promedio. Rechazó la propuesta de la Coparmex de aplicar un aumento del 15% para 2023 porque proseguiría la ilegalidad impuesta por los gobiernos neoliberales en materia salarial. Por ello, la Censoesic planteó reformar la Ley Federal del Trabajo para incorporar la obligación de los gobiernos de todos los niveles para establecer como requisito ineludible el respeto a la ley en materia salarial por parte de todas las empresas concursantes para licitaciones, obra pública o trabajos sujetos a concurso. En consonancia con el TEMEC, propuso que la CONASAMI defina una política salarial de corte internacional para establecer salarios mínimos regionales. Para Pulso de Radio Educación, Marcos Velasco. Y las plataformas digitales cada vez ganan más espacios en la vida diaria de los ciudadanos. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en materia de regulación y seguridad de los usuarios. La digitalización se ha convertido en el nuevo petróleo para el mundo, al ser un detonador del crecimiento económico de las naciones. Sin embargo, la revolución digital, si bien significa grandes alcances y conectividad, también representa riesgos que deben atacarse, como es el caso de los ciberataques o la vulnerabilidad de los datos personales. Al inaugurar la 8ª edición del Foro Internacional Retos de la Competencia en el Entorno Digital, Ramiro Camacho, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sostuvo que el entorno digital brinda una oportunidad única para promover la innovación y el crecimiento inclusivo de los mercados, así como para los reguladores que buscan mantener la sana competencia en beneficio de los usuarios en un entorno convergente. Las plataformas digitales crean nuevas oportunidades de mercado, pero también generan retos para las agencias de competencia y regulación, particularmente sobre el poder de mercado que estas plataformas digitales pueden adquirir, derivado de sus características intrínsecas como las economías de escala, los efectos de red directos o indirectos y la recolección, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos, entre otros. No obstante, los retos que actualmente plantean las plataformas digitales sugieren que las autoridades tanto de competencia como regulación adopten nuevas consideraciones y refinamientos sobre conceptos establecidos para facilitar la inversión y la innovación.
En su oportunidad, Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidente del Instituto Nacional de la Transparencia, el tema es prioritario al tener que vigilar y garantizar la protección de datos personales y su privacidad. Hoy también se vuelve imperativo el cuidar la seguridad de los datos personales, porque a través de ellos no solamente se pueden comercializar, sino se pueden cometer también muchos delitos y pueden poner en riesgo a la vida de las personas. Al 2021, nuestro país contaba con más de 88 millones de internautas, lo que representa el 75.6% de la población de 6 años o más. Y por si fuera poco, y según el último estudio sobre venta online en 2021, en nuestro país se registraron ventas en esa modalidad por más de 400,000 millones de pesos. En dicho foro se dio cuenta de que, de acuerdo con cifras de la CEPAL, el uso de las tecnologías en actividades laborales se incrementó en 324%, ello como consecuencia de la contingencia sanitaria COVID-19. A principios del 2022 se dijo que el número de usuarios de Internet en el mundo ascendieron a cerca de 5,000 millones y en donde más de 2/3 de la población, el 67.1%, usa telefonía móvil, lo que da muestra, finaliza el IFT, que el actual entorno digital debe fortalecerse como un ente importante para competir como medio en la promoción de desarrollo sectorial y bienestar de los usuarios. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira. Y descarta el gobierno federal que los jóvenes estudiantes que resultaron intoxicados en diversas escuelas de Tapachula y Bochil en Chiapas y en Álamo, Veracruz, hayan consumido drogas. Sin embargo, se aclaró que todavía no se terminan de hacer todos los análisis. Al respecto, el presidente López Obrador pidió a la población no caer en la psicosis por este caso, ya que podrían llevarlos a cometer actos precipitados de venganza, por lo que pidió actuar con prudencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no se hallaron rastros de drogas en los casos de intoxicación de estudiantes en Chiapas. El mandatario dijo que todo parece indicar que se trató de un caso de desinformación e histeria a través de las redes sociales. Pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua, pero que no es un asunto de droga. Y saben que como son fenómenos de comunicación que se dan en nuestros tiempos, es importante que no haya psicosis, porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas, repartidores, maestros, porque se trata de los hijos. Entonces, que actuemos con prudencia, que esperemos los resultados, pero no hay nada que tenga que ver con drogas. López Obrador pidió a la población no hacer juicios adelantados ni caer en psicosis y aseguró que cada uno de los casos es revisado a detalle. Pero sí quiero aprovechar para que no haya psicosis, porque estoy seguro de que no va a pasar nada grave a los muchachos, pero sí me preocupa que vaya a haber un acto precipitado de castigo a quien se piense de que le está queriendo hacer mal a los jóvenes. Sí, y se está haciendo la investigación caso por caso. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y aquí en Ciudad de México, padres de familia de la guardería número 35 del IMSS bloquearon la avenida Sevilla a la altura de Chapultepec para denunciar que el 14 de octubre pasado
4 niños que acuden a esa estancia infantil bebieron cloro en lugar de agua potable. Y aunque los infantes fueron remitidos rápidamente a los servicios médicos y no se reportó gravedad en los casos, los familiares piden que se esclarezca este caso y también se destituya a la directora. Y la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, compareció en el Senado desde donde adelantó que el presupuesto para programas sociales durante 2023 es de 335,000 millones de pesos. Al comparecer ante el Pleno del Senado de la República, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, aseguró que en este sexenio el Estado recuperó su papel de garantizar los derechos para todos. La funcionaria federal aseguró que en esta administración se ha puesto énfasis a grupos vulnerables como adultos mayores y personas con discapacidad. Las pensiones y los programas de bienestar son la materialización de la nueva visión del presidente de la República, con la que trabajamos todos los días en el Gobierno de México. En estos 4 años de arduo trabajo, hemos logrado que el Estado recupere su papel como principal garante de los derechos. Garantizamos derechos y avanzamos en ellos. Así trabajamos desde la Secretaría de Bienestar. Esta reconfiguración se basa en una visión integral. Por ello, participan de esta política la Secretaría de Educación Pública, del Trabajo, Agricultura y Desarrollo Urbano. Montiel Reyes señaló que el próximo año se destinarán más de 300,000 millones de pesos para las pensiones de adultos mayores. La funcionaria federal agregó que en el 2024 la pensión ascenderá a 6,000 pesos por bimestre. Para el 2021, la inversión social fue de 152,000 millones de pesos. Y les informo que para este 2022, la inversión social será de 245,000 millones de pesos. Para el 2023 se ha propuesto en el presupuesto de egresos de la Federación que el monto sea de 335,000 millones de pesos. Montiel Reyes agregó que el programa de bienestar busca que todos los ciudadanos gocen de sus derechos. La política de bienestar tiene como objetivo implantar y consolidar un estado de bienestar y de derechos. Un estado de bienestar que autorreproduce un proceso de desarrollo, libre de toda discriminación y sustentable. Un estado de bienestar que permite que todos los ciudadanos ejerzan su derecho a vivir con dignidad. Para Pulso de Radio y Educación, Sosimo Díaz. Y de la mano de los programas de bienestar, el presidente López Obrador aceptó el reto de que su gobierno culmine con un sistema de salud de primera y gratuito en beneficio de toda la ciudadanía mexicana. Recordó cómo hace un año dijo que se iba a tener un sistema de salud pública como Dinamarca y los países nórdicos que tienen un estado de bienestar de lo mejor en el mundo, cosa que indicó sí va a cumplir. Mientras tanto, la Secretaría de Salud anunció que México está en el periodo de interpandemia, que es un lapso con niveles bajos de contagios, hospitalizaciones y decesos por la COVID-19. Sin embargo, pide prepararse para el invierno. México se encuentra en un periodo interepidémico en el que el número de contagios, hospitalizaciones y defunciones por COVID-19 se encuentran en mínimos, dieron a conocer autoridades de salud. El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, dijo que en estos momentos se registra un promedio de 230 casos de la enfermedad al día. En donde podemos observar cómo más de 3 meses y medio, poco más de 13 semanas seguidas en un descenso continuo en la presentación en el número de casos de COVID-19 en nuestro país. Actualmente nos encontramos en un periodo interepidémico, es decir, los niveles más bajos que hay en materia de contagios, en donde es el espacio que hay entre un pico y probablemente un siguiente pico, como siempre se ha presentado en los periodos de invierno, un incremento en el número de enfermedad respiratoria aguda.
Tenemos un promedio diario de 230 casos por día, es un promedio diario de la semana anterior, ¿no? Y entonces con eso estamos viendo cómo son los niveles más bajos de contagio. El funcionario añadió que las hospitalizaciones y defunciones muestran claros números a la baja. Sobre la hospitalización tenemos los niveles también más bajos durante toda la epidemia, desde que se inició este problema de salud pública a inicios del año 2020, actualmente con una ocupación de camas generales del 2% y del 1% de camas con ventilador. Tenemos estos niveles y por último la curva de defunciones, que también después de ver estas 5 diferentes olas de presentación que ya vimos también en el número de casos, actualmente esta última ola que concluye en estas últimas semanas, podemos observar cómo es la de menor presentación en materia de defunciones. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que para finales de este año habrá 12 estados del país incorporados al programa IMSS Bienestar de rescate del Plan Nacional de Salud. Y queremos concluir el año con 6 más, 3 en noviembre y 3 en diciembre. De modo que tendríamos 12. Proceso de consolidación. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el propósito? Que estén en buen estado los centros de salud, unidades médicas, todo lo que tiene que ver con la atención del primer nivel, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel, en el caso donde se tengan estos hospitales, con todos los equipos. Estamos haciendo una adquisición de miles de millones de pesos en equipos. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional pusieron en marcha el Plan DN3E y Plan GNA en las zonas de Sinaloa, Colima, Nayarit y Jalisco afectadas por el huracán Roslyn. Hasta el momento, los militares han desasolvado 205 metros cúbicos de lodo y escombro. Han realizado 70 reconocimientos terrestres, así como establecimiento de albergues y centros de acopio. Entre las acciones realizadas destaca el reparto de 6,000 raciones de comida, la evacuación de 2,000 personas y la reparación de viviendas. Entre los hechos que la Sedena destaca está un incidente en la sindicatura de Teacpan, municipio de Escuinapa, Sinaloa, donde personal del Ejército Mexicano localizó a un menor de edad tendido en plena vía pública con un cable eléctrico en la mano. Los soldados cortaron el cable y rescataron al niño, a quien llevaron al centro de salud rural de citada localidad para su respectivo tratamiento y recuperación. En el Senado de la República respaldan las acciones de la Cancillería en favor de la lucha contra el tráfico de armas y las demandas contra Boston y Tucson por vender armas de alto calibre a prestanombres. La mesa directiva del Senado de la República respaldó las acciones que lleva a cabo el gobierno federal para luchar contra el tráfico de armas. En la sesión de este jueves, el presidente de la mesa directiva, el morenista Alejandro Armenta, señaló que este órgano legislativo suscribió un pronunciamiento en respaldo a las autoridades. Entre los puntos de este documento se encuentra que el tráfico de armas debe ser transparente y con rendición de cuentas. También se respaldan las demandas presentadas por México en contra de empresas de Estados Unidos. Informo a la Asamblea que la mesa directiva suscribió un pronunciamiento respaldando las acciones de la Cancillería en favor de la lucha contra el tráfico de armas. Solicito a la Secretaría de lectura al pronunciamiento. Doy lectura al pronunciamiento, presidente. Primero, el Senado de la República celebra que el Gobierno de México apele la decisión del juez federal en Boston y que insista en que el comercio de armas deba ser responsable, transparente y con rendición de cuentas. Segundo, el Senado de la República manifiesta su apoyo a la segunda demanda que presentó el Gobierno de México en Tucson, Arizona, en calidad de país soberano, en contra de establecimientos que llevan a cabo transacciones de venta de armas de alto calibre a prestanombres, de manera repetida y voluminosa, dotando así de poder a las organizaciones criminales en México. Para Pulso
de Radio Educación, Sosimo Díaz. Y mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores pone fin al programa Quédate en México, polémico porque permitía enviar a territorio mexicano a solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras durara su proceso de trámite de asilo. El programa Protocolos de Protección al Migrante fue activado por primera vez en diciembre del 2019 durante la administración del expresidente Donald Trump. Cabe decir que hace algunos días Estados Unidos y México anunciaron un nuevo plan fronterizo que, entre otras cosas, determina que los migrantes venezolanos se queden temporalmente en territorio mexicano bajo el Título 42, otro programa que Estados Unidos usa para enviar a México a personas migrantes. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. En noticias internacionales, el conservador británico Rishi Sunak fue nombrado oficialmente primer ministro este día, convirtiéndose así en la tercera persona en ocupar el cargo tras la renuncia de Boris Johnson y el efímero periodo de Liz Truss. En su primer discurso, Sunak advirtió que deberá tomar decisiones difíciles para corregir los errores cometidos bajo el breve mandato de Truss, quien renunció tras la tormenta financiera provocada por su política económica. RFI con el reporte. Rishi Sunak ha afirmado que ha sido elegido para solventar los errores que cometió Liz Truss, que su misión es la de fijar la economía, y ha asegurado que no le asusta el reto y que va a hacer todo lo que esté en sus manos para sacar al país de la delicada situación económica en la que se encuentra. También ha afirmado que no piensa dejar a las futuras generaciones con la deuda pública que tiene ahora el Reino Unido y que supera los 45.000 millones de euros. Ha dicho que deberá tomar decisiones difíciles y esto implica una impopular subida de impuestos para intentar bajar la inflación, que está en el 10%. Ha recordado que cuando era ministro de Finanzas con Johnson hizo todo lo que pudo para ayudar a los comercios y a las personas durante la pandemia del COVID, con la creación del plan de ayudas económicas que salvó a mucha gente en 2020. Aquel fue el momento en el que Sunak empezó a ser conocido y respetado. Hoy ha querido recordarlo para pedir la confianza de la gente. Por último, ha elogiado a Boris Johnson, con quien estaba enfrentado en un intento de acabar con las disputas dentro del partido. Una paz que es fundamental para evitar las elecciones anticipadas, una opción que has descartado. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional. Y la primera ministra italiana y líder de la ultraderecha, Giorgia Meloni, confirmó este martes la firme adhesión de Italia a la Unión Europea y a la OTAN. En su primer discurso ante el Parlamento, la primera ministra italiana intentó despejar las críticas sobre su militancia desde la juventud en los movimientos fundados por los herederos del fascismo y negó categóricamente toda simpatía o cercanía. La agencia AFP tiene la información. Giorgia Meloni confirmó el martes la firme adhesión de Italia a la Unión Europea y a la OTAN. En su primer discurso ante el Parlamento, la primera ministra italiana intentó además despejar las críticas sobre su militancia desde la juventud en los movimientos fundados por los herederos del fascismo. Nunca he tenido ninguna simpatía ni cercanía con regímenes antidemocráticos, por ningún régimen, incluido el fascismo. Exactamente como siempre he considerado las leyes raciales de 1938 el punto más bajo de la historia italiana. Una vergüenza que marcará a nuestro pueblo por siempre. Meloni ilustró su programa de gobierno y abordó los asuntos más delicados a nivel de política internacional. La primera mujer en gobernar Italia prometió que mantendrá su apoyo a Ucrania y su oposición a la agresión rusa. Este punto suscita fricciones entre sus aliados de la coalición de derecha, en particular con el líder de la Liga Matteo Salvini y con el fundador de Forza Italia, el magnate Silvio Berlusconi, amigo personal del presidente ruso Vladimir Putin. Ceder ante el chantaje energético de Putin no resuelve el problema, lo agrava y abre el camino a más exigencias y chantajes con futuros aumentos de la energía, incluso superiores a los que hemos registrado en los últimos meses. Meloni presentó además su propuesta para enfrentar la ola inflacionaria, la crisis energética y el riesgo de una recesión en la tercera economía de la zona euro.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU discutirá este martes a puerta cerrada las acusaciones de Rusia que afirman que Ucrania planea detonar una bomba sucia que podría difuminar material nuclear, químico o biológico peligroso. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña ya rechazaron la afirmación rusa, considerando que Moscú busca un pretexto para intensificar su acción militar. Mientras tanto, desde Kiev y a través de una teleconferencia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló entre dirigentes políticos reunidos en Berlín para hablar sobre la reconstrucción de Ucrania y pidió a los participantes apoyo para llenar el agujero del déficit del presupuesto ucraniano de 2023, que ascenderá a una suma de cerca de $38 mil millones, que son los sueldos de profesores, médicos, prestaciones sociales y pensiones. Más de 5.600 migrantes han muerto de principios del 2021 a la fecha en las rutas migratorias hacia y dentro de Europa, informó la Organización Internacional para las Migraciones, y especificó que los decesos aumentaron tanto en las rutas del Mediterráneo como en las fronteras terrestres hacia Europa y dentro del continente. La OIM registró más de 29.000 muertes durante los viajes migratorios a Europa desde 2014 y señaló que esa continua pérdida de vidas es otro sombrío recordatorio de la urgencia de vías seguras y legales para la migración. La agencia de la ONU afirmó que muchas de las muertes podrían haberse evitado con una asistencia rápida y efectiva a los migrantes en peligro. Agregó que los testimonios de migrantes sobrevivientes indican que al menos 252 personas murieron desde 2021 durante supuestas expulsiones forzadas por parte de las autoridades europeas ocurridas en el Mediterráneo central, oriental y occidental, en la frontera terrestre entre Turquía y Grecia y en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. La OIM denunció la falta de transparencia y la politización de tales eventos que probablemente esconden la verdadera cantidad de muertes. También argumentó que el impacto en las familias y comunidades de los 52 países de origen de los migrantes muertos no tendrá solución mientras las autoridades no acepten su responsabilidad. Y en la noche más violenta del año en Cisjordania, 6 palestinos murieron, 5 en enfrentamientos armados con el ejército israelí en Nablus y uno más en una redada cerca de Ramala, confirmó el gobierno palestino. La agencia AFP tiene el detalle de esta información. Redadas en Cisjordania ocupada. 6 palestinos murieron y una veintena resultaron heridos el martes en varias operaciones de las fuerzas israelíes. El ejército de Israel confirmó que desplegó una amplia operación con la policía en el casco antiguo de Naplusa contra el cuartel general y un taller de fabricación de armas del nuevo movimiento de combatientes palestinos llamado Guarida de los Leones. En las últimas semanas, este grupo formado por jóvenes combatientes palestinos, algunos afiliados a grupos como Fatah, Hamas y la Yihad Islámica, comenzó a realizar ataques anti-israelíes desde Naplusa. En respuesta, el ejército israelí reforzó su control sobre esta gran ciudad en el norte de Cisjordania, con controles en las entradas y las salidas de la ciudad y drones sobrevolando constantemente su cielo. Nuestro objetivo era y sigue siendo golpear con dureza y de forma continua a los terroristas y a quienes los envían, en Jenin, Naplusa y en cualquier lugar en el que se arraigue el terrorismo. No cederemos ni un momento. No permitiremos la existencia de organizaciones terroristas que ataquen a civiles israelíes y a los soldados de las FDI. Una multitud participó en Naplusa de los funerales de los palestinos, entre ellos combatientes armados. El presidente palestino Mahmoud Abbas denunció como un crimen de guerra la operación israelí en Naplusa, según un comunicado de su portavoz. La Yihad Islámica, por su parte, indicó que sus combatientes estaban involucrados en violentos enfrentamientos con las fuerzas israelíes en Naplusa y amenazó a Israel de represalias contra estos crímenes. Anunciamos un periodo de luto y una huelga general en toda la franja de Gaza, a partir de las 12 del mediodía hasta el final del día. El grupo islamista Hamas, que controla la franja de Gaza, advirtió que los crímenes de la ocupación israelí iban a empujar hacia una escalada. En Ecuador, al menos un preso murió y 2 sufrieron heridas en los nuevos enfrentamientos registrados entre bandas dentro de una cárcel de Guayaquil. Este escenario se suma a las recientes revueltas que cada vez suman más fallecidos y develan la falta de control y la corrupción dentro de las cárceles ecuatorianas. Telesur con el reporte. Otra masacre carcelaria, otro evento violento en las cárceles de Ecuador ocurrió este día lunes 24 de octubre del año 2023.
22. Con esto suman 403 los presos asesinados en las cárceles de este país en los últimos 2 años. Y efectivamente esta situación da cuenta de que todavía el control de las cárceles no está en manos del gobierno nacional y menos de la policía, que ha estado vinculada incluso con algunos de sus miembros en este tipo de acontecimientos criminales. Por otro lado, las cifras de muertes violentas en el Ecuador ascendió a 3.518 en este fin de semana, lo cual también da cuenta de un incremento notable, 1.100 más de lo que ocurrieron el año pasado, y esto rompe récords en el Ecuador. Y con estas circunstancias obviamente también hay mucha preocupación porque en vez de detenerse esto se incrementa y algunos expertos apuntan que esta cifra podría sobrepasar los 4.000 a finales de este año, porque tradicionalmente, efectivamente, el fin de año se incrementa notablemente el número de muertes violentas. Hasta aquí el reporte. A tan solo 5 días de las elecciones en Brasil, las mujeres tendrán un papel decisivo. Ya desde las elecciones que ganó en el 2018, Jair Bolsonaro ha tenido dificultad con el voto femenino debido a comentarios misóginos. Las últimas encuestas demostraron que un 51% de las mujeres brasileñas votaría por Lula da Silva. Sin embargo, todavía hay gran parte del sector femenino que defiende el voto a Bolsonaro. RFI con el reporte. Jair Bolsonaro ya presentó dificultades con el voto femenino en las últimas elecciones que ganó en 2018. Ahora un 51% de las mujeres votaría a Lula da Silva, frente a un 42% que prefiere al actual presidente de la República. Él defiende muchas causas femeninas. Yo voy a votar no Bolsonaro. Yo voy a votar por Bolsonaro. Eso de que las mujeres van a votar todas a Lula, no. Todas vão votar no Lula, no. A mi alrededor las mujeres están un poco divididas, un poco por Lula, un poco por Bolsonaro. En el reciente aniversario de la independencia de Brasil, Jair Bolsonaro hizo que sus seguidores gritaran que él era infalible en la cama delante de su mujer, Michelle Bolsonaro. En 2 ocasiones, en 2003 y 2014, declaró que no violaría a una diputada opositora porque era fea y no se lo merecía. Fue comprobado. Él está contra las mujeres. Él dijo que cuando tuvo a su hija fue porque estuvo flojo. Está diciendo que la mujer es inferior a él, al hombre. Recientemente, unas declaraciones sugiriendo que unas adolescentes venezolanas refugiadas en Brasilia se dedicaban a la prostitución levantaron asperezas. Tiré el capacete y olhé unas menininhas, 3, 4 bonitas. Me quité el casco y vi unas niñitas, 3 o 4 bonitas, de 14 o 15 años, bien vestidas en una favela. Vi que eran parecidas. La situación estaba propicia, entonces volví y dije, ¿puedo entrar en tu casa? Y entré. Había 15 o 20 niñas el sábado de mañana arreglándose. ¿Para qué? ¿Para qué? La ex senadora Simone Tebet fue la tercera candidata a la presidencia con más votos. Después de quedar fuera de la corrida electoral, se ha unido activamente a la campaña de Lula da Silva. Son las mujeres que van a decidir esa elección. Son las mujeres las que van a decidir la elección y la vamos a decidir contra un presidente misógino que promueve la violencia contra las mujeres porque es un cobarde. Que es un cobarde. Las mujeres representan el 52,65% del electorado brasileño. A pesar de su importancia en el voto, las mujeres en Brasil están subrepresentadas en los espacios políticos de poder. Gane quien gane, no parece que esta situación vaya a cambiar a corto plazo. Para Radio Francia Internacional, desde Río de Janeiro, Marcos Moreno. El combate a la contaminación se mantiene como uno de los principales retos de la humanidad. Naciones como China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón son los 5 primeros países emisores de dióxido de carbono del mundo. Representan el 62.9% del total de emisiones mundiales. Esto se revela en el informe de situación de las emisiones de CO2 en el mundo que analiza datos del año 2020 y que elabora la Fundación Empresa y Clima. En el documento presentado hoy en Barcelona, España se indica que el área del mundo con mayores emisiones contaminantes per cápita es la península arábiga, con Qatar a la cabeza, ahí donde va a ser el mundial. También se destaca que Irán ha sustituido a Alemania como el 6º emisor mundial. A nivel europeo, Alemania es el mayor emisor de partículas contaminantes con 843 millones de toneladas, aunque si bien ha registrado un descenso del 5.3% con respecto a las emisiones totales del año anterior, ese porcentaje aún no es suficiente. En el marco de este informe se apuntó que Tansat, un satélite chino, identificó por primera vez CO2 emitido por actividades humanas. Hay que decir que la contaminación está vinculada al cambio climático, un círculo vicioso del que han alertado especialistas. En ese sentido, la población infantil se prevé severamente afectada por las olas de calor.
Unos 559 millones de niños están expuestos a las cada vez más frecuentes olas de calor y 624 millones más se enfrentan a uno de los 3 indicadores del calor extremo, que son la larga duración de esas olas, su intensidad aguda o las temperaturas extremadamente altas, según reveló una nueva investigación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dado a conocer este martes. La publicación también advierte que para 2050 el número de niños que soportarán las olas de calor ascenderá a 2.020 millones independientemente de que el mundo haya reducido las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento sea de 1,7 grados centígrados, o de que haya un escenario de emisiones muy elevadas y el calentamiento sea de 2,4 grados centígrados. UNICEF señala que en el último año las olas de calor alcanzaron cifras sin precedentes tanto en el hemisferio sur como en el norte y explica que son especialmente dañinas para los niños, puesto que son menos capaces que los adultos de regular su temperatura corporal y pueden desarrollar problemas de salud como las afecciones respiratorias crónicas, asma y enfermedades cardiovasculares. El estudio enfatiza la necesidad de una acción urgente para aumentar el financiamiento a los servicios sociales críticos de los que dependen los niños y las comunidades vulnerables de cara al cambio climático. Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo. Ya nos vamos, gracias por su atención. Trabajamos para usted este 25 de octubre del 2022 en la redacción Elizabeth Montes, Coordinación Nacional Eliud Hernández, Coordinación Internacional y Realización Ana Aguirre, edición de notas Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez, redes sociales Roberto Hernández, Tania Nicanor y Aide García, atención de llamadas y WhatsApp Gina Mesa, controles técnicos en cabina Ramiro Romero y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila. Que tenga una excelente tarde. Únete y pinta el mundo de naranja.